Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar este lluvioso día también. Ya son las 7 de la mañana. ¿O qué día es hoy? 26 de octubre. Con el 510. Bien poquitos. Luis Jesús, Gerson, María Esther. Muy bien. En lo que se integran los demás, les platicaba yo que vamos a concluir el curso de cálculo diferencial hoy para a partir de mañana y jueves y viernes que nos toque ir a la escuela, empezar el curso de cálculo integral. Es un poco tarde, pero aún así vamos a hacer un buen curso de cálculo integral. Van a ver que sí. Recordando un poco, este segundo periodo comenzamos con las aplicaciones de la derivada. No hicimos examen en el primer periodo, pero este segundo periodo sí. Y haremos un examen presencial que empiece con las aplicaciones de la derivada. Y dentro de las aplicaciones de la derivada, estudiamos lo que era la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Aprendimos que la derivada no es otra cosa que una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos, como una interpretación geométrica de la derivada. Luego también, dentro del análisis de una función, la derivada nos servirá para calcular los intervalos de crecimiento de una función. Con esa primera derivada podía yo calcular los intervalos de crecimiento y podía calcular los máximos y mínimos relativos a la curva. Dijimos que eran relativos porque nosotros nos quedamos analizando funciones cúbicas nada más que hacían esto. Pero hay funciones que hacen esto, que tienen un máximo relativo aquí y un máximo relativo aquí. Pero todo cuando ya son funciones cuartas, funciones quintas, ¿no? Tiene un mínimo relativo aquí y un mínimo relativo aquí. Por eso es la palabra relativos. No es que haya un máximo o un mínimo absoluto, son relativos dependiendo de la función que estés analizando. Y a partir de ahí, con la segunda derivada, pudimos calcular los intervalos de concavidad o el sentido de concavidad. Y pudimos calcular los puntos o el punto de inflexión. A partir de la primera derivada y de la segunda derivada. Pero también desde un punto de vista de la física, la derivada es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. La primera derivada nos va a dar una fórmula general para calcular nosotros la velocidad instantánea de un cuerpo que se mueve en una recta, es decir, en el movimiento rectilíneo. Y la segunda derivada va a medir la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que sería la aceleración. Entonces, velocidad de aceleración instantánea en un movimiento rectilíneo.
Y con esto vamos a terminar nosotros lo que es el curso de cálculo diferencial, que comenzó pues, el semestre pasado, pero que lo estamos terminando ahora. O sea que me van a dar a mí una función, ¿sí? Una función de la distancia con respecto al tiempo para nosotros derivarla, obtener la velocidad y derivarla por segunda vez para obtener la aceleración. Por ejemplo, vamos al manual. ¿Dónde está? Nada más vamos a hacer ya del manual de esta página. Ya más vamos a resolver de la página 15. Nada más vamos a resolver el ejercicio 1. Nada más. Ahí vamos a cerrar ya para darnos tiempo la mitad del semestre en cálculo integral. Nada más el ejercicio 1. Ya el 2, 3 y 4 que vienen más adelante, esos ya no los vamos a resolver. De aquí nos vamos a pasar directamente al cálculo de integrales. Dice, 1. Dadas las siguientes funciones de movimientos rectilíneos, calcular el espacio recorrido, o sea, la distancia, la velocidad y la aceleración en el instante indicado. Número 1. Número 1. SDT, en vez de f de x le ponen SDT, una función de la distancia con respecto al tiempo. SDT va a ser igual a 5t cuadrada menos 3t más 1. Esa es la función que me están dando. Y me piden calcular el espacio recorrido, bueno, para 2 y para 4 segundos. Para 2 segundos y para 4 segundos. Me están pidiendo el espacio recorrido o la distancia, pues. Espacio recorrido, vamos a ponerle distancia para no confundir. Nos están pidiendo la distancia. Nos están pidiendo la velocidad. Nos están pidiendo la aceleración. Para calcular la distancia, voy a poner la pantalla completa. Para calcular a la distancia, pues directamente la puedo obtener aquí porque dice S, que es la distancia o espacio recorrido, SDT, la distancia con respecto al tiempo. Ya tengo el tiempo que es 2 segundos, así que puedo encontrar quién es S o quién es la distancia. La distancia se obtiene directamente de sustituir en la función original. Es decir, lo voy a hacer para S de 2 segundos, ¿verdad? 5 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Estoy calculando la distancia para 2 segundos. S de 2 sería igual a 5, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, más 1. S de 2 me quedaría 5 por 4, 20, menos 5. S de 2 segundos me quedaría 15. La distancia va a estar dada en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, después de 2 segundos, ha recorrido 15 metros. ¿Y cuántos ha recorrido después de 4 segundos? Pues tendríamos que hacerlo para S de 4. 5 por 4 al cuadrado menos 3 por 4 más 1. Donde S de 4 sería igual a 5, 4 por 4, 16, menos 12 más 1. S de 4 sería 5 por 10, 50, en 30, 80, menos 11, menos 3 por 4, 12 más 1, menos 11. Y entonces después de 4 segundos me quedaría 70, 79.
Entonces, cuando me pidan a la distancia, no voy a hacerle nada a la función, porque precisamente es una función de la distancia con respecto al tiempo. Tendríamos la distancia después de 2 segundos y la distancia después de 4. Muy bien. Para la velocidad, entonces, necesitamos derivar a la función. La función original es 5t cuadrada menos 3t más 1. La derivada de la distancia con respecto al tiempo se le llama velocidad. Y la derivamos 5 por 2, 10t menos 3. Este 10t menos 3 es la fórmula que me va a permitir a mí conocer la velocidad después de 2 segundos y después de 4 segundos. Es decir, vamos a evaluar la velocidad, que es la primera derivada de la distancia, para 2 segundos. 10 por 2 menos 3. La velocidad después de 2 segundos, 10 por 2, 20 menos 3. La velocidad después de 2 segundos me quedaría 17 metros sobre segundo. Después de 2 segundos, la velocidad de esa partícula que se mueve en una recta es de 17 metros sobre segundo. Lo mismo haré para 4 segundos. La velocidad para 4 segundos, 10 por 4 segundos menos. La velocidad después de 4 segundos, 10 por 4, 40 menos 3. Y la velocidad después de 4 segundos, 40 menos 3, 37 metros. Entonces, aquí ya tendríamos la velocidad para 2 segundos y la velocidad para 4 segundos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No hay alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, vamos bien. Dale. A nosotros nos van a dar en este tipo de problemas una función de la distancia con respecto al tiempo. Y me van a dar un tiempo o 2 tiempos, dependiendo del ejercicio, ¿no? En la función original, calculamos la distancia o espacio recorrido. En la primera derivada, que es la velocidad, calculamos para los 2 tiempos que me están dando. Y entonces, si la función original es s de t igual a 5t cuadrada menos 3t más 1. Ya dijimos que la primera derivada o la derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad. 5 por 2, 10t menos 3. Pero la derivada de la velocidad se le llama aceleración, que de hecho es la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Por eso la aceleración me quedaría, la derivada de 10t es 10, la derivada de menos 3 es 0. La aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es constante, no hay dónde sustituir. Pasa como en los primeros ejercicios del análisis de una función
cuando era una función cuadrática, ¿se acuerdan cómo la segunda derivada o ya era positiva o negativa? Ya no podía establecer algún punto de inflexión. Lo mismo pasa aquí. Eso me da a entender a mí, o me da la indicación, que la aceleración después de 2 segundos, pues es 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la misma aceleración después de 4 segundos. No siempre pasa eso. Pasa ahorita porque al derivarse por segunda vez me quedó una constante. No siempre pasa así. Siempre empezamos con ejercicios así como más simples, como para entender el proceso, y ya poco a poco vamos introduciéndonos a ejercicios un poco más elaborados, pero que sigan la misma secuencia, ¿no? Que sigan en el mismo orden. Y esos serían los ejercicios de velocidad, aceleración y distancia que vamos a resolver del manual. En el manual hay... En el manual tenemos 4 ejercicios, ya hagamos uno. Voy a hacer el 1 y ¿cuál haremos? ¿Y el 4? Vamos a hacer el 4. Está más emocionante el 4. El ejercicio 4, la función S de t, dice que es t entre t más 3 para 1 segundo y para 2 segundos. Para 1 segundo y para 2 segundos. Muy bien. Entonces, para la distancia dijimos que no había problema. Distancia o espacio recorrido, sustituimos en la función original para 1 y para 2 segundos. Es decir, para S de 1, un cuarto, ya tendríamos la distancia después de 1 segundo. Únicamente sustituye el 1 en la función original y tenemos ya el primer resultado. Ahora para S de 2. 2 entre 2. S de 2 es igual a 2, 2, 3, 5, 2. No es necesario convertirlo a decimales, con que lo dejen así es. Aquí viene lo bueno. A ver, ayúdenme y díganme que sí ha valido la pena. Deriven a la función, por favor. Deriven esto. Cinco minutos. Derivenla y regreso.
Mientras registro su asistencia. Creo que van más de presencial. Este grupo está raro. Fueron más el jueves pasado que en línea. Debería ser al revés, pero 26. Aquí está Daniel. Está Luis Jesús Caraves. Está Gerson Gamaliel. Leonardo. Bueno, Caballero. Ya, profe, yo lo terminé. Y Almontes, María Esther. Todo lo terminamos chino. ¿Ya tienes a la derivada? Yo ya. A ver. Como Yo me también. acordé, la hice. Bueno. La resuelvo y me dicen si les quedó bien, ¿vale? O si me quedó mal a mí. Yo tengo que derivar S de t es igual a t entre t más 3. Es un cociente de dos funciones. La derivada, que es la velocidad, me quedaría t más 3 al cuadrado, ¿verdad? Luego tengo que multiplicar aquí t más 3, que es el denominador, por la derivada del numerador. La derivada de t pues, es un 1. Menos, ahora la t, por la derivada de t más 3, que también es un 1. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a t más 3 menos t entre t más 3. Sí, y luego ahí se cancelan las T's y queda 3. Ajá, perfecto. La velocidad es 3 entre t más 3 al cuadrado. Porque si saco mal esto, pues voy Me a tener quedó. incorrecto el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí les quedó así? A mí sí. A mí también. Un punto extra para ustedes porque lo van a subir. Qué bueno. Es que hablaba yo de las habilidades básicas que debe tener un egresado de preparatoria. Y sí, más allá de la calificación, te van a pedir que demuestres que tienes ciertas habilidades a la carrera a la que vayas. O aunque vayas a pedir trabajo, ¿no? Supongamos que alguien ya no puede o no quiere estudiar y tienes que ir a pedir trabajo, pues hay ciertas habilidades que tienes que demostrar. Bien, entonces, ya encontramos una fórmula para la velocidad. La velocidad es igual a 3 entre t más 3 al cuadrado. Así que lo que resta pues, es un poquito de aritmética. La velocidad para un segundo sería 3 entre 1 más 3 al cuadrado. La velocidad para un segundo sería 3 entre 4 al cuadrado. Y la velocidad después de un segundo sería 3/16 de metros sobre segundo. Sería la velocidad después de un segundo. Ahora lo voy a hacer para 2 segundos. La velocidad después de 2 segundos te daría 3 entre 2 más 3 al cuadrado. La velocidad después de 2 segundos me quedaría 3, 2 más 3, 5 al cuadrado. Después de 2 segundos me quedaría 3/25 de metros sobre segundo. Perfecto, ahí vamos. Para la distancia, la función original, distancia o espacio recorrido es lo mismo. Para la velocidad, derivamos a la distancia con respecto al tiempo para encontrar una fórmula que me permita calcular la velocidad de un cuerpo que se mueve en una recta. Ya que tengo la fórmula para la velocidad, sustituyo para 1 y por 2. Encuentren la segunda derivada de la función, por favor. Vuelvan a derivar esto. Porque acuérdense que la derivada de la velocidad se le llama aceleración. Que en realidad es la segunda derivada de la distancia. Vamos a derivar a la velocidad. A ver, inténtenlo, por favor.
Se sube con exponente negativo, ¿no? Sí, una manera de resolverla sería subir t más 3 a la menos 2 y resolver. Sería como el método más rápido, ¿no? Aunque puedes aplicar lo mismo también. Pero yo haría de lo que dijiste. Yo subiría ese binomio al cuadrado, lo subiría a la menos 2 y lo derivaría. Eso haría yo. Creo que va a quedar menos 6 entre más 3. Ahorita sí la hice mentalmente, pero no sé. ¿Así? Es probable, o sea, sí puede ser. A ver. Si lo subiste, debe haber quedado así. Si lo derivo, menos 6 entre t más 3, menos 2 menos 1 menos 3, por la derivada de t más 3, que es un 1. Por tanto, la aceleración me quedaría menos 6 entre t más 3 al cubo. ¿Qué es lo que tienes tú aquí, mira? Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos una fórmula para la aceleración. Que me quedaría menos 6 entre t más 3 al cubo. Ahora sí, vamos a evaluar para los tiempos que me indicaron. Para 1 segundo y para 2 segundos. La aceleración después de 1 segundo, t más 3 me quedaría 1 más 3 al cubo. La aceleración después de 1 segundo, menos 6 entre 4. La aceleración después de 1 segundo, menos 6, 4 por 4, 6 por 4. Podemos simplificar. Menos 3, 32avos metros sobre segundo a 4. Que sería su aceleración. Y si es negativa, quiere decir que va frenando. Si es positiva, pues va acelerando, ¿verdad? Y por último, para 2 segundos. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Profesor. Muy bien. Entonces, ustedes Profe. tienen
¿Perdón? Disculpe, ahí pues en el problema dice que, bueno, en la de tiempo de 1 segundo serían como 25 centímetros y en el de 2 segundos son como 40 centímetros, o sea que hay una aceleración, no puede hacer una frenado, Ujú. como dice que en la aceleración. O sea, pero es que yo lo digo porque quedó en negativo de la aceleración. Ok. A ver, ¿te refieres a esta parte de aquí? A ver. Sí. Sí, o sea, de lo que dije yo es que como el signo de la aceleración es negativo, la partícula en este instante está frenando, pues, porque su aceleración es negativa. Ok. Y tú luego lo convertiste a decimales, ¿no? Sí. Ujú. Muy bien. Intenten hacer en la tarde, pues quedaría más el ejercicio 2 y el 3. Nada más vamos a hacer esos. Ya el ejercicio 2 que está aquí, el 3, el 4, esos que están aquí ya no los vamos a hacer. Vamos a pasarnos porque también ya el tiempo, ya casi estamos en noviembre. Y entonces, a partir de mañana, nos vamos a ir a la página 17. A esta. Vamos a empezar el curso de cálculo integral. Evidentemente voy a dar yo una introducción mañana a lo que es el cálculo integral. Me gustaría mucho, voy a mandarles la clase de hoy, pero les voy a mandar el link de un video sobre cálculo de un matemático aquí en México que explica lo que es el cálculo a manera de cerrar el curso de cálculo diferencial. Dura como 15 o 20 minutos. Se los voy a mandar junto con la clase, por si alguien en la tarde tiene algún espacio para verlo, lo vea, y aterrizar toda esta parte que hemos hecho desde cuarto semestre, aterrizarlo en ese video para cerrar ya la parte de cálculo diferencial y mañana ya empezar la parte de cálculo integral, enlazar la derivada con la integral como operaciones inversas. Aunque prácticamente para empezar el curso de cálculo integral necesitamos un tema que se llama diferenciales, que no es otra cosa que una derivada, pues, a los que le llaman diferenciales. Entonces es importante saber derivar. Les platicaba yo un poquito cuando veíamos el cálculo diferencial, que lo que hacíamos ahorita era encontrar con la derivada, encontrar el valor de la pendiente de esta red. Pero con el integral vamos a calcular el área comprendida entre estos dos. Por eso el símbolo de la integral es una S alargada, que es como la suma de las áreas de estos pequeños rectángulos que están aquí, cuya base es infinitamente pequeña. Tan pequeña, que las partes superiores de los rectángulos se van haciendo cero. El límite de esa suma es la integral, pues es un límite, así como lo dimos en cuarto semestre. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, Con esto ya estaríamos a cálculo perfecto. integral, o sea, la primera parte, pues que ya. Sí, ya. con esto y con el video que les voy a mandar en un ratito más, vamos a cerrar lo que es el cálculo diferencial. Ok, entonces ya para la siguiente clase, ya ahora sí. Va a ser el cálculo integral. Ok, no, está Como bien. si fuéramos a empezar el semestre, les digo, los demás grupos se están ya integrando, porque como no hubo reunión de academia ni nada, pues si un maestro dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer cálculo integral, pues él llegó y dio cálculo integral, ¿no? Y, Eh, y entonces los otros grupos se quedaron como a la mitad, pues se enseñaron a derivar poquito nada más, pero ya no supieron como para qué, ¿no? Y nosotros terminamos el curso, pero aún así, a pesar que nos llevan cierta ventaja, vamos a hacer un buen curso, y más con ustedes, que los días que nos veamos, o sea, son todos, pues, o sea, podemos avanzar mucho más con ustedes que con los demás grupos que
son de 30 y tantas personas, ¿no? Entonces, no, si no tengan pendiente, vamos a hacer un buen curso de cálculo integral. A pesar que sí es cierto, tenemos ya un poco el tiempo encima, pero aún así vamos a hacer un buen curso, para ver que sí. Al final que acabe el semestre se van a dar cuenta que sí fue un buen curso. Y los que sigan estudiando una ingeniería y vuelvan a ver cálculo integral, no porque van a saber todo estando allá en la universidad, pero mínimo vas a saber de qué está hablando el maestro. Y eso ya es una ventaja, que llegues a una clase en la universidad y no sepas ni de qué está hablando el maestro, ¿no? Se pierde uno y se angustia uno, y caray, ¿de qué están hablando? Yo ni sé, ¿no? Entonces la idea es que lleven las bases necesarias para que sigan estudiando, pues no los agarren así fuera de lugar. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Ahorita les voy a mandar el enlace del video, o si tienen un ratito libre para que lo vean, y ya más tarde mando la clase. Que tengan buen día, cuídense. Ok, Nos vemos profe. mañana. Igual. Gracias. De nada, nos vemos mañana. Vale.